11.6. Subnetear un prefijo, diagonal 16 y diagonal 8. Aquí vamos a tener crear subredes con el prefijo 16. Si tenemos subredes con prefijo 16, entonces estaremos hablando de utilizar los 16 unos primeros, que es del primer byte y segundo byte, o sea 8 unos del primero y 8 unos del segundo nos dan 16, como en la fila, en la primera fila, ¿verdad? En el primer renglón. Tenemos diagonal 17, donde se le sumó un 1 a ese diagonal 16, y si observan, tenemos en negritas un 1, una n, en el tercer byte. Entonces, al pasarlo a decimal, ese 1 que pesa 128, pues nos da la máscara de subred 255.228.0. El 128 es ese 1 que se pidió. Y la cantidad de subredes, pues es elevar 2 a ese 1, a ese bit, nos da 2 subredes. La cantidad de hosts que vamos a tener ahora, observen los ceros que tenemos como h's. Tenemos 15 ceros, o sea, tenemos que elevar 2 a la 15 ceros, y nos da menos 2, porque no se utiliza ni el primero, que es el identificador, ni el último, que es el broadcast. Nos da la cantidad de hosts de 32.766. ¿Sí? Luego tenemos diagonal 18. Estamos hablando de clases, por ejemplo, ahorita clase B o clase A, donde se pudiera utilizar esto, ¿sí? Donde tenemos que en el diagonal 18 se están pidiendo 2 bits, ¿sí? Entonces tenemos 2 n's en negritas, tenemos 2 unos, y si esos 2 unos que pesan, como son los más significativos, pesan 128 y 64, sumados nos dan 192, que es lo que tenemos en la máscara de subred. Tenemos 255, 255, 192, que son esos 2 unos que pesan 128 más 64. Si observan, pues vamos a elevar esos 2 elevado a las 2 unos, nos dan 4 subredes posibles. Nos van quedando ahora menos ceros para host. Ahora vamos a tener la cantidad de 14 ceros para host. Entonces, con la fórmula 2 elevado a esos 14 ceros, nos va a dar menos 2 que no se utilizan, nos va a dar 16.382. Y así sucesivamente, hasta llegar a diagonal 30. Si observan aquí en la tabla, pues la cantidad de subredes se va incrementando cada vez que vamos pidiendo bits para crear ese campo de subred, ¿sí? Hasta diagonal 30, que son 16.384 subredes. Pero observen que esas 16.384 subredes solamente tendrían 2 hosts, ¿sí? Se van reduciendo la cantidad de hosts y es inversamente proporcional a la cantidad de subredes. O sea que si tengo más subredes, la cantidad de hosts se va reduciendo. Ok, crear 100 subredes con un prefijo diagonal 16. Dice ahí, imagine una gran empresa que requiere como mínimo 100 subredes y eligió la dirección privada 172.16.00, diagonal 16, como su dirección de red interna. O sea, es una clase B, tipo privada, la primer red privada clase B. Ahora, la figura muestra el número de subredes que se pueden crear al tomar prestados bits del tercer octeto y del cuarto octeto. Se van a pedir bits del tercero, donde está el 0 inicial, el tercer byte, y en el cuarto, donde está el otro 0, donde tenemos las h's, la parte de host, ¿sí? Bien, observe que ahora hay hasta 14 bits de host que se pueden tomar prestados. Es decir, los dos últimos bits no se pueden tomar prestados porque no quedaría un campo para host. O sea, no podemos eliminar por completo las h's. Tendríamos que dejar por lo menos hasta el final 2 h's. O sea, dos bits para el campo de host. Para satisfacer el requisito de 100 subredes para la empresa, se necesitarían prestar 7 bits.
Observen que si yo tomo 7 bits de la parte de host, estamos hablando del tercer byte, yo con la base 2 elevado a la 7 nos dan 128 subredes. Ahí anda mal ahí el resultado, ¿no? Ok, un total de 128 subredes. Bien, entonces si observan ahí, cada vez que yo voy pidiendo un bit o voy agarrando un bit de la parte de host, si yo agarro uno, entonces elevaría 2 a la 1, me da 2 subredes. Si agarro 2 bits, 2 a la 2, 4. Si agarro 3, 8. Si agarro 4, 16. 5, 32. Y así se va doblando, ¿no? Si agarro 6, 64. Si agarro 7, el doble, 128. Si agarro 8, el doble, 256. Si agarro 9, el doble de 256, 512. Y así sucesivamente hasta poder agarrar 16 bits, que serían 16.384. Si nada más requiero 100 subredes, entonces observen que tengo que agarrar 7 bits para que me generen 128 subredes, como se muestra en la gráfica. Si agarrara 6, me generarían 64 subredes, ya no cubriría las 100 subredes que necesito. Ahora, si yo agarro 8 bits, me generarían 256 subredes, y ya estaría muy pasado de las 100 subredes. Todo lo correcto es agarrar el que se aproxime más a lo que necesitamos. En este caso es 7 para tener 2 a la 7, 128 subredes. Ok, ahora, considere que un proveedor de servicios de internet pequeño, ISP, requiere 1000 subredes para sus clientes, utilizando la dirección de red privada clase A 10.0.0 diagonal 8. Recuerden que el diagonal 8 hace referencia al primer byte todos en uno, como muestra ahí la gráfica, ¿sí? Lo que significa que hay 8 bits en la parte de red y 24 bits de host disponibles para tomar prestado para las subredes. O sea que tenemos 24 bits, el segundo octeto completo, el tercer byte completo y el cuarto byte completo. Sumados 8 por 3, 24, ¿no? Ok. En la figura muestra el número de subredes que se puede crear al tomar prestados bits de la segunda y de la tercera. Observe que ahora hay hasta 22 bits de host que se pueden tomar prestados. Es decir, que los dos últimos bits no se pueden tomar prestados. No podemos dejar sin H's, sin espacio de host, ¿verdad? Si observan ahí, igual que la tabla anterior, tenemos que si agarro un bit sería 2 a la 1, 2, si agarro 2 bits, 2 a la 2, 4, sucesivamente, hasta tomar 10 bits, que sería 2 a la 10, 1024. Si yo voy a requerir 1000 direcciones, pues tengo que usar 2 a la 10, me van a sobrar 24 subredes. En el ejemplo anterior me sobraron 28 subredes. Ok, entonces ahí tenemos que para satisfacer el requisito de 1000 subredes para la empresa, se necesitarían prestados 10 bits, o sea 2 a la 10, 1024 subredes. Bien, vamos a ver el video donde se mostrará la creación de subredes en varios octetos. In classless subnetting, we've seen how we can borrow bits from the host portion of the subnet mask, and that the last one that's borrowed is the magic number, meaning that the last one, if we look at the place value of the 8-bit grouping, the last one in this case is in the 32's place, so the networks go up by 32. Starting with the 0 network, we have the 32 network, then the 64, 96, 128, so on and so forth, but the networks go up by 32. What about when we're subnetting from a Class A or Class B network address and subnetting generally in the other octets? Let's take a look at another example. This time we have a 10.0.0.0 network address and a classful Class A subnet mask, and we're going to subnet it. So we've taken the 8 bits and borrowed 3 bits, and now we have a /11 subnet mask. The last one in the subnet mask is still in the 32's place. If we look at this 8-bit grouping in this octet right here, the last one is still in the 32's place. So the networks will go up by 32. So the networks are the
10.0, 32, 64, 96, and they're going up by 32, but in the second octet. The only difference is now we have a lot more host addresses. We have 8, 16, 21 zeros for hosts, which means there's over 2 million hosts per subnet. For instance, if we take a look at this 10.192.0.0 subnet, the next subnet is 10.224. So that means that the host addresses go from 0.1 all the way up to 10.223.255.254 as the last usable host, and 255 is the broadcast. The next address is 10.224.0.0, which is the next subnet. All of these subnets are now /11. What about a more difficult scenario? In this scenario, we need to create over 300 equal-sized subnets of 20,000 hosts each, starting from the 10.0.0/8 network. So we need to create a lot more subnets, and we need a lot of hosts. Looking at this situation, we know that we're going to need to borrow bits from the host portion of our subnet mask. The question is, how many bits will we borrow? If we borrow 1 bit, we have 2 subnets. Now we have 4 subnets, 8 subnets, 16, 32, 64, 128, 256, 512. If we borrow 9 bits, we'll have 512 subnets that we create, and that will be sufficient to meet the demand for 300 equal-sized subnets. What about the requirement of 20,000 hosts each? We have 15 zeros left for hosts per subnet. 2 to the 15th power is 32,768 minus 2 would be 32,766 hosts per subnet. That meets the requirement of having at least 20,000 hosts in each subnet. So this scenario would work. You can see here that I've now highlighted the borrowed bits from the subnet mask. I've also converted it to decimal here, 255.255.128.0. And I've already ascertained that the last one in the subnet mask is in the 128's place, so the magic number is 128. The subnets will still go up by 128, but they'll also need to go up for every number possible in the second octet. If we look below here, we can see our subnets. The first subnet will be the 10.0.0.0/17 subnet, then the 0.128 subnet, then the 1.0 subnet, then the 1.128 subnet, and as you can see, we're iterating through every possible number in the second octet and then going up by 128 in the third octet. If I was to list out every possible subnet, we'd go all the way up to 10.255.0.0, and the next subnet would be 10.255.128.0. /17 is our last subnet, for a total of 512 subnets. In a situation like this, there's many more subnets and many more hosts per subnet, but the rule of the magic number still applies. Ok, bien, en el laboratorio vamos a crear una práctica, vamos a hacer una práctica donde vamos a determinar la división de subredes en la dirección IPv4, calcular la división de subredes de la dirección IPv4 en la parte 2. Ok, eso lo haremos en el laboratorio en la siguiente clase. 11.7. Subred para cumplir requisitos. Subred privada frente al espacio de direcciones IPv4 público. Las redes empresariales tendrán un intranet, o sea, una pequeña internet dentro de una red local, ¿no? Con todos los servicios que tiene la internet, pero en una red local. O sea, la red interna de una empresa normalmente utiliza direcciones IPv4 privadas. DMZ, o sea, una empresa frente a internet de servidores, los dispositivos de esa zona
¿sí?, delimitada, utilizan direcciones IPv4 públicas. Una empresa podrá utilizar esta red privada clase A 10.0.0.0 diagonal 8 y la subred en el límite de la red diagonal 16 o diagonal 24. O sea, si utilizamos diagonal 16 estaríamos usando 8 bits para subred, y si estamos usando diagonal 24 estaríamos usando 16 bits para el campo de subred. Los dispositivos de esta zona tendrán que configurarse con las direcciones IP públicas. Bien, minimiza las direcciones IPv4 de un host no utilizadas y maximice las subredes. Estos conceptos ya son de donde vamos a tener el concepto de VLSMs, ¿verdad?, donde tenemos máscaras de longitudes variables, ¿no? Y existen dos factores que se deben tener en cuenta para planificar las subredes: el número de direcciones de host requeridas para cada subred y el número de subredes individuales necesarias. Entonces aquí yo tengo no nada más que ver cuántas subredes voy a ocupar o necesito, sino también dentro de esas subredes cuántos hosts voy a tener, cuántas computadoras, cuántos teléfonos, cuántas impresoras, sumarlas todas y ver cuántos hosts voy a tener por cada subred para poder tener completo mi esquema de direccionamiento. Porque yo puedo decir, bueno, yo voy a segmentar en 32 subredes como está en la tabla, diagonal 29, pero voy a tener nada más 6 hosts. O sea, si no puedo asignar más de 6 hosts, o sea, tendría, y le restamos 1 que es la puerta de enlace, pues tendría 5 dispositivos nada más. Aunque tenga 32 subredes, habrá 5 dispositivos por cada subred. Entonces ahí es donde tenemos que tener en consideración eso, que entre más subredes creamos, ya lo explicamos anteriormente, vamos a tener menor cantidad de hosts. Ejemplo de subred para cumplir los requisitos: subredes IPv4 eficientes. En este ejemplo, su ISP ha asignado una dirección de red pública 172.16.00 diagonal 22. Ok, aquí esta sabemos que es una dirección de red privada, ¿no? Tenemos la 172.16, pero ahí la vamos a considerar pública, ¿no? Porque lo está proporcionando el proveedor de servicios de internet bajo un esquema tal vez de NAT, ¿no? Ok, 10 bits de host. A su sede central proporciona 10.022 direcciones de host. O sea que tenemos 2 elevado a la 10, ya lo vimos, nos da 1024, pero menos 2 nos da 1022 hosts, ¿no? Acuérdense que para el cálculo de los hosts hay que restarle 2. Se restan 2 por el identificador que es el primero y el broadcast que es el segundo, que no se utilizan como direcciones para las computadoras, para los dispositivos. Hay 5 sitios y por lo tanto 5 conexiones a internet, lo que significa que la organización requiere 10 subredes, con la subred más grande que requiere 40 direcciones. Entonces aquí tenemos que se asignó 10 subredes con una máscara de subred diagonal 16. Si estamos hablando, diagonal 26, si estamos hablando que, acuérdense que la clase B, esto es un esquema de direccionamiento clase B, la clase B tiene originalmente diagonal 16, porque acuérdense que su máscara es 255.255.00, ¿sí? Ahora, si le restamos 26 a 16, nos da 10. O sea, tenemos 10 bits para el campo de subred, ¿no? Y entonces, cuando requerimos una subred con diferentes tipos de tamaño de host, entonces vamos a tener diferentes diagonales. Para allá vamos. Ok. Y prefijos. Bien, vamos también en la práctica del Packet Tracer. En la próxima clase vamos a diseñar un esquema de direccionamiento IP, asignar direcciones IP a los dispositivos de red y verificar conectividad. Vamos a entrar a algo que se llama VLSM, máscara de subred de longitud variable 10.8. Pero primero vamos a ver un video
de aspectos básicos. Explicará los conceptos básicos del VLSM. The basics of VLSM, or variable length subnet masks, works like this. 1. Subnets do not have to be equal sizes, as long as their address ranges do not overlap. So we can create unequal sized subnets. They do not all have to be the same size. 2. When creating subnets, it is easier to work from larger to smaller subnets. So for example, I have the 192.168.1.0/24 network. I subnet the network into 4 subnets /26 subnet masks. So the subnets go up by 64. I now have 4 equal-sized subnets. With VLSM, or variable length subnet masks, I can decide that I want to change one of these subnets and further subdivide them into smaller subnets, as long as the address spaces that I create, or the subnets that I create, do not intrude into the other subnets. For instance, I could take this 192.168.1.192 subnet. The address range for this subnet goes from 192 all the way up to 255. What I can do is I can say, instead of having this subnet /26, what if I take that address space and divide it into 2 smaller subnets size /27 each? If I do this, I effectively have created 5 subnets. The 3 subnets up here are 64 hosts each, and the 2 new subnets that I created from the 4th subnet are 32 hosts each. The reason I can do this is because my 2 smaller subnets do not intrude into the larger subnets. This is variable length subnet masks. In this situation, it has also allowed me to create 5 subnets, thus escaping the equal-sized subnet limitation of creating subnets in powers of 2. This gives me greater flexibility and allows me to create subnets of different sizes based on the requirements of my network. Ok, después de este video vamos a ver otro video donde se mostrará la creación de subredes específicas para las necesidades de la red. In this scenario, the task is to subnet the 172.16.0.0/23 network to create the following subnets: 1 network for 200 hosts, 1 network for 100 hosts, 1 network for 50 hosts, 1 network for 25 hosts, 1 network for 10 hosts, and 4 point-to-point networks for 2 hosts each. Before I begin to create these subnets, I need to check to see if I even have enough addresses in this address space to create all of these subnets. So by writing out the network and the subnet mask in binary, we see that we have a /23 subnet mask. Here's 23 ones in binary. The last bit is in the 2's place. If we look at this 8-bit grouping in the 3rd octet, we see that the last one is in the 2's place. That means the subnets would go up by 2. So the next subnet will be 172.16.2.0/23. So the address space that we're working with goes from 172.16.0.0 all the way up to 1.255. Let's see if this is enough addresses to create all of these subnets for this specified amount of hosts. I can see that starting from a /23 subnet mask, we have 9 host bits, so effectively there's 512 hosts. If we look at each one of these subnets that we're going to need to create, I cannot create a 200 host subnet, but I can create a subnet for 256 hosts. That number does not reflect the usable hosts, but the total number of addresses in the subnet. Similarly, I'm unable to create exactly a 100 host subnet, but I can create a 128 host subnet, a 64 subnet, a 32 subnet, a 16 subnet, and 4
4 host subnets will satisfy these requirements. If I add up all of these numbers, 256, 128, 64, 32, 16, and 4 subnets of 4, the total number is 512. So I'll have exactly enough host addresses to create these sized subnets and meet the requirements. Once again, these numbers here for the subnet sizes that we'll create do not reflect the usable host addresses, but the total number of addresses in the host portion of the subnet ranges, including the network address and the broadcast address. So let's get started subnetting this network using VLSM, variable length subnet masks, and working from largest subnets to smallest subnets in order to create all of the subnets required. So working from largest to smallest, the first thing I need to do is to create a network for 256 hosts to satisfy the 200 host requirement. What I can do is I can subdivide this single network of 512 hosts into 2 smaller subnets of 256 hosts each. So instead of having a 172.16.0.0 network /23, I change the subnet mask to /24. This creates 2 networks, 0.0 and 1.0, each subnet having 256 or 8 host bits. Notice how the subnet mask has changed from /23 to /24, and I now have 2 256 host subnets. What I can now do is keep the first of these subnets and subdivide the second one. To do this, I simply take this 172.16.1.0/24 subnet and change it from /24 to /25. So now I have the 172.16.1.0/25 subnet. This creates another subnet, 172.16.1.128. Both subnets have a magic number of 128, meaning the networks go up by 128. So I've taken this one network of 256 hosts and subdivided it into 2 networks of 128 hosts each. Now I have a subnet to meet this second requirement. Moving on from there, I'll keep the first of these subnets and then further subdivide the second one. So now we no longer have the 1.0 network in its place. We have the 1.0 subnet and the 1.128 subnet. Then I subdivide the 128 subnet into 2 smaller subnets /26 each. So now there's no longer a 128 subnet, there's 2 subnets in its place, a 128 subnet and a 192 subnet. Both of these subnets have a /26 subnet mask. If I was to write this subnet mask in the binary conversion table here, we would see that in the 4th octet, /26 means that the last one in the subnet mask is in the 64's place, and the networks go up by 64. Furthermore, with the /26 subnet mask, you only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 host bits, and 2 to the 6th power is 64, meaning there's 64 hosts, 62 usable per subnet. I now have my 256 host subnet, I have my 128 host subnet, and my 64 host subnet. I can subdivide the second of these 2 subnets into 2 smaller subnets of 32 hosts each. To do this, I take the 192 subnet and subdivide it by changing the subnet mask from /26 to /27, creating 2 subnets of 32 hosts each. So now I'm no longer using the 192 subnet /26, I'm using it as a 192/27 subnet and a 224/27 subnet. From here, I still need a subnet for 10 hosts. I can take the second of these 2 subnets for 32 hosts
and subdivide them to two 16-host subnets. To do this, we take the 224/27 subnet, change the subnet mask from /27 to /28, and now I have two smaller subnets. From here, I take the second of these two 16-host subnets. I only need one. The second one I'll use for 4 subnets of 4 hosts each. So now instead of the 240/28 subnet, I have the 240/30, the 244/30, the 248/30, and the 252/30 subnets. Looking at the subnets that have been left, we have the 172.16.0.0/24 subnet. This is good for 256 hosts. We have the 172.16.1.0/25 subnet. This is good for 128 hosts. The 172.16.1.128 subnet /26 is good for 64 hosts, and the 192/27 subnet is good for 32 hosts. The 224/28 is a 16-host subnet, and then the last 4 subnets /30 each, 240, 244, 248, and 252, are good for 4 hosts each. Once again, these sizes do not reflect the usable hosts in each subnet, but the total number of addresses in the host portion. For usable host addresses, you need to minus 2 from each subnet. If we examine the host addresses closely, we'll see that none of the subnets overlap. In other words, this 172.16.0 subnet goes from 0 all the way up, since it's /24, to 255. You can see that the next subnet starts at 172.16.1.0, so the two subnets do not overlap. Similarly, this second subnet goes from 0 to 127, and we can see that from host 0 to 127, the next subnet at 172.16.1.128/26, that there's no overlap. This subnet ends at 127, the next subnet begins at 128, and so on and so forth. In the end, we've created 9 subnets of different sizes: a 256, a 128, a 64, a 32, a 16, and 4 4-host subnets. This is VLSM, and it allows us to create subnets or networks specific to the needs of the network. Muy bien. Vamos a continuar. Conservación de direcciones IPv4, VLSM. Dada la topología, se requieren 7 subredes, es decir, 4 redes LAN y 3 enlaces WAN. Y el mayor número de hosts que se encuentra en el edificio D, con 28 hosts. Tenemos una máscara diagonal 27 que proporciona 8 subredes de 30 direcciones IP de host. Por lo tanto, admitirá esta topología. Ok, si observan ahí, los enlaces entre routers utilizan nada más 2 hosts, o sea, 2 direcciones. Entonces ahí podemos usar tranquilamente un esquema donde tengamos mayor número de subredes, y acuérdense que tenemos menos número de hosts, ya que para el enlace pues nada más vamos a requerir 2 hosts. Pero este diagonal 27 pues nos proporciona 30 direcciones IP de host, porque son 8 subredes, ¿sí? Tenemos ahí, de esas 8 subredes, estamos utilizando 4 para los 25 hosts de una, 20 de otra, 15 de otra y 28 de otra, y 3 para los enlaces. Son 7, ¿no? ¿Ok? Ahora, observen que cuando tenemos que crear o conectar diferentes tamaños de subredes a los routers, o sea que tienen diferentes cantidades de hosts, entonces ahí vamos a utilizar la máscara variable, ¿sí? Entonces aquí
como dice, sin embargo, los enlaces WAN punto a punto solo requieren 2 direcciones y por lo tanto desperdician 28 direcciones cada uno para un total de 84 direcciones no utilizadas. Entonces, la aplicación de un esquema de división en subredes tradicional en esta situación no resulta muy eficiente y genera desperdicio. O sea, vamos a tener ahí desperdicio de direccionamiento en los enlaces. Y también en algunas subredes donde requerimos menos hosts. ¿Ok? VLSM fue desarrollado para evitar el desperdicio de direcciones al permitirnos subredes dentro de otras subredes. En el lado izquierdo muestra el esquema de subred tradicional, es decir, la misma máscara de subred. Mientras que el lado derecho se ilustra cómo se puede utilizar VLSM para subred de una subred y dividir la última subred en 8, o sea, en 30 subredes. Cuando utilice VLSM, comience siempre por satisfacer los requisitos de host más grandes. O sea, de ahí de las cuatro redes que van a conectar a los routers, la más grande tiene 28 hosts. Entonces empezaríamos con esa. Esa es la que vamos a empezar a dividir. ¿Y cuántos bits necesitamos para crear esos 28 hosts en esa subred? Y vamos a continuar la subred hasta que se cumplan los requisitos de host de la subred más pequeña. Estamos hablando de los enlaces, que son los que tienen 2 hosts. Ok, la topología VLSM resuelve esto, ¿no? Entonces, si observan ahí en el diagrama de pastelito que tenemos ahí de pastel, en el esquema tradicional de subredes, pues todas las subredes van a tener el mismo tamaño. Ahí los segmentos son del mismo tamaño, son equivalentes en tamaño, pero tenemos un balanceo diferente en los otros y podemos hacer que uno de esos segmentos dividirlo en otros segmentos. O sea, la primera rodaja del pastel, la rosa, la podemos segmentar en otras rodajas más pequeñitas, en otros segmentos que van a tener diferentes tamaños hasta llegar a porciones de 2 hosts que vamos a utilizar a cada enlace. Mediante las subredes VLSM, las redes LAN y entre los enrutadores se puede abordar sin desperdicios innecesarios, como se muestra en el diagrama de esta topología. Observen que tenemos ahí que el mismo, ¿no? O sea, son 4 redes LAN de diferentes tamaños de host y 3 enlaces WAN. Si observan, tenemos diagonal 30 en los enlaces, reduciendo así el tamaño a 2 hosts. ¿Sí? Por ejemplo, entre el R1 y R2 tenemos 162, 168, 20, 224. Ese es el identificador, acuérdense. Sumar uno al identificador sería el primer host, o sea, el punto 225. Y luego tenemos el punto 226, que es el segundo host, y posteriormente el broadcast sería 2.27. Ya el punto 228 ya está en el otro enlace, observen, entre el router 2 y el router 3. Y tenemos la misma secuencia, ¿no? Ok. 11.9. Diseño estructurado. La planificación de redes IP es crucial para desarrollar una solución escalable a una red empresarial. Para desarrollar un esquema de direcciones de toda una red IPv4, necesita saber cuántas subredes se necesitan, cuántos hosts requiere una subred concreta, qué dispositivos forman parte de una subred, qué partes de red utilizan direcciones privadas y cuáles utilizan públicas, y muchos otros factores determinantes. Examine las necesidades de uso de la red de una organización y cómo se estructurarán las subredes. Realiza un estudio de requisitos de red mirando toda la red para determinar cómo se segmentará cada área. Determine cuántas subredes se necesitan y cuántos hosts por subred. Determinar los grupos de direcciones de HCP y los grupos de VLAN de capa 2. Dentro de una red hay diferentes tipos de dispositivos que requieren direcciones. Tenemos los clientes de usuario final. La mayoría, por el protocolo de HCP, se
asignan las direcciones para reducir esos errores y la carga sobre el personal de soporte de red. Los clientes IPv6 pueden obtener información directamente mediante el protocolo de DHCP versión 6 o el SLAAC. También tenemos servidores y periféricos. Deben de tener una dirección IP estática predecible, o sea, debe estar en un esquema. Tenemos los servidores a los que se puede acceder desde la internet. Los servidores deben tener una dirección IPv4 pública, a los que se accede con mayor frecuencia mediante NAT, el mapeo de NAT, ¿no? Hay que tener en consideración eso. También tenemos los dispositivos intermediarios. Estos dispositivos asignan direcciones para la administración, la supervisión y la seguridad de redes. Estamos hablando de switches y routers o algunos otros gateways, ¿no? Tenemos la puerta de enlace. Los routers y los dispositivos de cortafuegos, firewalls, son puertas de enlace para los hosts de esa red, para poderse conectar a la internet. Entonces, todos estos dispositivos requieren direcciones. Hay que tomarlos en consideración cuando estemos creando un diseño estructurado. Al desarrollar un esquema de direccionamiento IP, generalmente se recomienda que tenga un patrón establecido como se asignan las direcciones a cada tipo de dispositivo. Bien, posteriormente en la práctica del Packet Tracer vamos a ver el diseño e implementación de VLCM. Vamos a examinar los requisitos de la red, vamos a diseñar el esquema de direccionamiento VLCM, vamos a asignar direcciones IP a los dispositivos y vamos a verificar conectividad. 11.10. Módulo de práctica y cuestionario. Aquí pues vamos a hacer prácticas continuando con la implementación, el diseño de un esquema de direccionamiento bajo la máscara de subred de longitud variable, VLCM. Ahí vamos a configurar el direccionamiento en dispositivos hijos de red, verificar conectividad y solucionar problemas de conectividad según sea necesario. También en la práctica de laboratorio vamos a examinar los requisitos de red, vamos a diseñar un esquema de direccionamiento VLCM, realizar cableado y configurar una red IPv4 ya en el laboratorio. Ok, vamos a la parte final. ¿Qué aprendimos en este módulo? Aprendimos que la estructura de direcciones IP consta de una dirección de red jerárquica de 32 bits que identifica una red y una parte de host. Los dispositivos de red utilizan un proceso denominado annealing mediante la dirección IP y la máscara de subred asociada para identificar las porciones de red y de host. Los paquetes IPv4 de destino pueden ser tanto de unidifusión, unicast, de difusión, broadcast, y de multidifusión, multicast. Existen direcciones IP enrutables globalmente como las que asigna la IANA, y hay tres rangos de direcciones IP privadas que no se pueden enrutar globalmente. O sea, hay un rango en cada clase. En la clase A hay uno, en la clase B hay otro y en la clase C hay otro. Pero se pueden usar en diferentes redes privadas internas, en diferentes redes LAN. Reduzca los dominios de broadcast grandes mediante subredes para crear dominios de broadcast más pequeños, reducir el tráfico de red general y mejorar el rendimiento de la red. Hay que crear subredes IPv4 utilizando uno o más de los bits de host como bits de red. Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto diagonal 8, diagonal 16, diagonal 24. Las redes más grandes se pueden subdividir en redes en límites del diagonal 8, diagonal 16. Hay que utilizar VLCM para reducir el número de direcciones de host no utilizados por subred. También aprendimos que VLCM permite que un espacio de red se divida en partes desiguales. Comience siempre por satisfaciendo los requisitos de host de la subred más grande y siga con la división en las subredes hasta que cumplan los requisitos de host de la subred más pequeña. Otra cosa que aprendimos: al diseñar un esquema de direccionamiento de red, tenga en cuenta los requisitos internos, la zona y externos. Utilice un esquema de direccionamiento IP interno coherente con un patrón establecido como se asignan las direcciones a cada tipo de dispositivo. Y con esto cerramos esta explicación de este módulo 11 de
de este programa de Cisco y de la materia de interconexión de redes. Gracias.